Un simple nido en un parque puede esconder un secreto increíble. Tim, un guardabosques experimentado, descubrió algo tan misterioso que tuvo que llamar a la policía. Lo que encontró allí no solo era curioso, sino lo suficientemente impactante como para convertirse en un caso policial, y exactamente eso es lo que veremos en el vídeo de hoy. Pero antes, no olvides suscribirte y dejar tu like. Solía observar un nido específico en el parque, donde pasaba horas fascinado con el ir y venir de los pájaros. Era como si ese nido fuera una pequeña ventana al increíble mundo de la naturaleza. Sin embargo, en un día tranquilo, algo muy curioso sucedió. El silencio lo invadió todo. No se escuchaba el típico canto de los pájaros ni el sonido de los que traían ramitas, como siempre ocurría. Era como entrar en una casa y darse cuenta de que todas las luces estaban apagadas sin explicación. Esa ausencia de vida alrededor del árbol parecía decirle algo. ¿Pero qué? Tim, sin querer sacar conclusiones apresuradas, decidió observar más atentamente. Durante años, había visto a esos pájaros ocupados y felices, pero en ese momento, todo estaba suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio a su alrededor parecía misterioso, algo que nunca había sucedido antes. En el fondo, Tim sabía que cuando algo así ocurre en la naturaleza, es como una pista en un gran misterio, esperando ser desvelada. Se quedó allí, observando, con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Pero, ¿qué sería? Al día siguiente, Tim no podía quitarse el extraño silencio de la cabeza y decidió acercarse al nido para investigar. Caminó con cuidado, tratando de no asustar a los pájaros en caso de que estuvieran allí. Aunque el silencio era perturbador, el nido parecía intacto, sin señales de que algo hubiera sucedido. Era como si la naturaleza estuviera haciendo una pausa inesperada. Pero, ¿por qué? Se preguntaba si ese comportamiento extraño podría ser solo un momento pasajero o si algo más estaba ocurriendo allí, algo que aún no era visible con solo observar. Decidido a no actuar de manera impulsiva, Tim decidió esperar un día más antes de tomar cualquier medida. Sabía que la naturaleza tiene su propio ritmo, y muchas veces las respuestas no llegan de inmediato. Pensó que tal vez una observación más detenida al día siguiente podría arrojar más claridad. Al fin y al cabo, algo en ese nido claramente no estaba en su lugar, pero necesitaba más pistas para comprender la situación. Ese silencio seguía siendo misterioso, y Tim estaba decidido a descubrir qué había detrás de él. Tim llegó al parque temprano al día siguiente, con el corazón acelerado y una curiosidad que no lo dejaba en paz. Su mente estaba llena de preguntas, pero sabía que debía ser meticuloso en su investigación. Al acercarse al nido, notó algo extraño en el suelo alrededor del árbol, marcas que no parecían haber sido hechas por los animales típicos de la región. Las marcas eran grandes y dejaban un rastro que no coincidía con lo que él estaba acostumbrado a ver por allí. Inspeccionó el área cuidadosamente, pero no encontró señales claras de violencia, como plumas o restos de comida, lo que indicaba que los pájaros no habían sido atacados. A pesar de eso, Tim sintió que algo estaba muy mal. Subió al nido con la ayuda de una escalera y, al mirar de cerca, se dio cuenta de que la estructura del nido estaba dañada, con un gran agujero que parecía haber sido hecho por algo más que los propios pájaros. Cuando miró hacia adentro, no encontró nada más que un objeto extraño. Lo que vio allí lo dejó sin palabras, un descubrimiento que le provocó un escalofrío en la espalda. No podía ignorarlo y decidió que era hora de llamar a la policía. Algo estaba sucediendo y, ahora, estaba seguro de que no se trataba solo de un comportamiento extraño de los pájaros. Tim explicó a la policía todo lo que había observado hasta ese momento. Describió las marcas en el suelo, el nido dañado y el objeto misterioso que había encontrado dentro. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Los policías parecían tratar el caso con escepticismo, sugiriendo que podría ser algo inofensivo, como la acción de un animal o un fenómeno natural. No demostraron una verdadera preocupación, y esto dejó a Tim frustrado. Sentía que estaba ante algo mucho más serio de lo que ellos podían percibir. Aunque desanimado, Tim no podía simplemente rendirse. Algo dentro de él le decía que la situación era mucho más grave de lo que parecía. La falta de urgencia de la policía lo hizo cuestionarse sobre lo que estaba en juego. Si fuera algo tan simple, ¿por qué sentía esa extraña sensación en el aire? Sintió que la responsabilidad de resolver el misterio estaba en sus manos y decidió actuar.
Sabía que no podía esperar más por la ayuda de las autoridades. Era hora de investigar por su cuenta. Tim decidió tomar las riendas de la investigación por su cuenta. Comenzó inspeccionando cuidadosamente el suelo alrededor del árbol, fotografiando cada detalle, marcas, huellas e incluso pequeños objetos que parecían fuera de lugar. Sabía que cada pista podría ser crucial para entender lo que había sucedido. Sin embargo, incluso con todo ese esfuerzo, las respuestas seguían pareciendo escapar entre sus dedos. Se preguntaba, ¿sería que estaba perdiendo algún detalle importante o todo esto formaba parte de algo más grande y misterioso? Tim no se detuvo allí. Habló con sus compañeros guardabosques, esperando que alguien hubiera notado algo similar, pero nadie parecía tener información relevante. Luego, decidió entrevistar a los visitantes del parque, tratando de recolectar relatos que pudieran tener sentido. Para su sorpresa, algunas personas mencionaron sombras o sonidos extraños cerca del nido en los últimos días, pero ningún relato era lo suficientemente claro. Con cada nuevo hallazgo, el rompecabezas se volvía más intrigante, y su determinación solo crecía. Sabía que se estaba acercando a algo, pero ¿qué sería? Después de días de intensa observación, Tim comenzó a notar patrones que dejarían intrigado a cualquiera. Las marcas alrededor del árbol no eran aleatorias, serían un trazado metódico, como si alguien hubiera planeado cada paso. Fue entonces cuando notó algo aún más alarmante: huellas humanas más grandes de lo normal y marcas en el tronco del árbol que parecían haber sido hechas con herramientas. Estas evidencias solo reforzaron su sospecha de que estaba tratando con algo mucho más grande que un simple comportamiento animal. Se sintió como un detective en un misterio natural, pero las piezas que encontraba estaban lejos de traer claridad. Movido por su insaciable curiosidad, Tim decidió explorar un sendero poco utilizado en el parque, creyendo que podría encontrar más pistas. Fue en esta búsqueda que encontró algo que lo hizo congelarse por un instante: una zona oculta con herramientas esparcidas por el suelo y jaulas vacías de diferentes tamaños. Esa visión confirmó sus mayores sospechas. El parque estaba siendo utilizado para algo ilegal, y la desaparición de los pájaros podría ser solo la punta del iceberg. Su corazón aceleró. Sabía que no podía ignorar esos descubrimientos, pero también comprendía el riesgo que estaba corriendo. La tensión estaba en el aire cuando Tim encontró una nota misteriosa en su oficina. Las palabras eran claras y directas: deja de mirar donde no deberías. Era una amenaza explícita e intimidante, que lo hizo detenerse un momento y reflexionar sobre lo que estaba en juego. El miedo se instaló en su pecho, pero algo dentro de él lo impulsó a seguir adelante. Sabía que estaba en medio de algo grande, algo que no podía ser ignorado, pero ahora las cosas se estaban poniendo peligrosas. La sensación de estar siendo observado, de que alguien sabía exactamente lo que él estaba haciendo, lo hizo sentirse aún más decidido. La amenaza no lo hizo retroceder. Al contrario, el mensaje reforzó su determinación. Ya había dado un paso importante en la investigación y sabía que no podía simplemente detenerse por miedo. Si algo tan directo estaba sucediendo, era porque estaba cerca de descubrir algo realmente grande. Con el corazón latiendo más rápido, Tim decidió no solo ignorar la amenaza, sino usarla como combustible para profundizar aún más. Lo que fuera que estuviera pasando allí, él estaba a punto de desvelarlo. Con todas las evidencias reunidas, Tim decidió que era hora de volver a la policía, pero esta vez tenía material suficiente para probar que la situación era grave. Llevó consigo las fotos de las herramientas, jaulas y marcas en el árbol, además de los relatos de los visitantes y sus propias observaciones detalladas. Al presentar todo esto, logró finalmente captar la atención de las autoridades. La gravedad de lo que estaba sucediendo en el parque ya no podía ser ignorada. Era evidente que aquello iba mucho más allá de simples coincidencias o fenómenos naturales. La policía, convencida por la determinación y organización de Tim, comenzó a planear una operación para investigar más a fondo el caso. El propio Tim fue incluido en el equipo, proporcionando información valiosa sobre los patrones que había identificado. Era una oportunidad única para revelar lo que realmente estaba detrás de todo aquello. El parque, antes un lugar de tranquilidad, ahora se convertía en el escenario de una investigación que prometía desenmascarar algo mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. La operación policial finalmente ocurrió, y lo que descubrieron fue tan sorprendente como alarmante.
El nido, aparentemente común, escondía algo que nadie esperaba: huevos raros de especies no nativas del parque. Estos huevos eran el centro de una operación de contrabando de vida silvestre que utilizaba el parque como base. Era increíble pensar que algo tan pequeño y aparentemente inofensivo pudiera estar en el centro de una red tan elaborada. Tim observaba todo con una mezcla de alivio e indignación, dándose cuenta de que su instinto había estado en lo cierto todo el tiempo. La investigación reveló que los contrabandistas estaban involucrados en una red mucho mayor, con conexiones más allá de las fronteras del parque. Herramientas especializadas, jaulas y rutas disfrazadas fueron solo una parte de lo que se desveló. Tim sentía que su trabajo había valido la pena, pero también sabía que aquello era solo el comienzo de un esfuerzo mayor para proteger el ecosistema local. El misterio del nido finalmente tenía sentido, pero el impacto de lo que fue descubierto aún reverberaba en su mente. Había mucho más en juego de lo que él había imaginado al principio. La operación policial, con la colaboración esencial de Tim, fue un éxito. Los contrabandistas fueron capturados en flagrante, y los huevos raros encontrados dentro del nido fueron la prueba crucial para asegurar sus prisiones. Fue un triunfo para la justicia, pero también para la preservación de la vida silvestre. El esfuerzo de Tim, que no se rindió ante las dificultades y la falta de apoyo inicial, fue fundamental para desmantelar la red de contrabando. Sabía que su contribución había sido vital no solo para proteger el parque, sino también para mantener intacta la biodiversidad de la región. El desmantelamiento de la red de contrabando fue solo el comienzo de una batalla continua para proteger el ecosistema del parque. Con las prisiones hechas, el trabajo de la policía no terminaba allí. Tim, que ahora era visto como un héroe dentro de la comunidad, continuó vigilando el parque, pero con un nuevo sentido de responsabilidad. Lo que antes parecía una simple observación de un nido se transformó en una misión mayor, donde aprendió, de manera muy real, cuánto la vigilancia constante y el trabajo dedicado son esenciales para preservar lo que realmente importa. Antes de ir, no olvides suscribirte y ver estos otros vídeos que están en tu pantalla.